Muy, pero muy buenos días, estimado oyente de La Predicadora. Quien les saluda es el pastor Antonio Villanueva de Iglesia de Dios, contento, agradecido a Dios por este precioso día que Él nos ha dado. Una vez más vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras y sin duda que Dios nos va a estar hablando. Y la palabra de Dios no solamente es para escucharla, sino también para ponerla por obra. En estos tiempos creo que hay mucho o mucha palabra de Dios, pero a veces fallamos justamente en ponerla por obra. Yo le digo a los hermanos que no nos tendríamos que preocupar por los pasajes de la Biblia que no entendemos. Más bien deberíamos preocuparnos por los pasajes de la Biblia que entendemos y no lo ponemos en práctica, no lo ponemos por obra. Y la Sagrada Escritura es clara y nos habla, pero a veces nosotros nos olvidamos, por eso la Biblia dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y la palabra de Dios nos dice de esa forma, porque a veces nos olvidamos de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a hacer una breve oración, Padre. Queremos darte muchas gracias por permitirnos en esta mañana poder estar llegando a través de estas ondas radiales. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que tú estés bendiciendo a cada hermano, a cada oyente. Te damos muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Lo leemos nuevamente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos personas de carne y hueso porque hemos sido creados por Dios de esa manera. Pero la palabra de Dios dice, pero las armas de nuestra batalla no son carnales. Las armas de nuestra batalla no son mundanas, podríamos decir también. Sino, dice la palabra de Dios, porque aunque somos personas, ¿no es cierto?, de carne y hueso, sin embargo, las armas que Dios nos ha dado no son carnales, no son mundanas. No peleamos como pelea o como batalla al mundo, porque nuestras armas no son carnales. Y esto es importante porque esta batalla, la que estamos librando, no podemos tener éxito si nosotros no tomamos las armas espirituales que Dios nos ha dado. No sería nada raro de que estemos perdiendo justamente la batalla porque no tomamos las armas poderosas que Dios nos ha dado. Pues aunque andamos en la carne, no batallamos ni peleamos según la carne. Así dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así vuelve a repetir, porque las armas de nuestra batalla, de nuestra lucha, no son carnales. No podemos vencer a Satanás el diablo con ningún recurso humano, sino que tenemos que tomar las armas poderosas del Señor, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es importante que dice poderosas en Dios.
porque sin Él justamente no somos nada y sin Él nada podemos hacer. Pero si nosotros estamos unidos a Dios, entonces la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo hacía mención y él decía, todo lo puedo, pero no solamente que él decía, todo lo puedo, sino que él decía, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque sin Él nada puedo hacer. Él estaba unido a Cristo y tenía comunión con Cristo y por eso Jesús le daba fuerza, porque Él estaba unido a Cristo. Y es muy importante esto que dice que nuestras armas son poderosas en nuestra unión con Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que tener comunión con el Señor y ahí está nuestra victoria, nuestra fortaleza. Nuestras armas son poderosas, pero cuando estamos unidos a Dios, si no, no tienen poder. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en nuestra unión con Dios. Entonces lo que más tenemos que preocuparnos es cómo está nuestra relación con Dios. Porque si estamos perdiendo la batalla, puede ser que nuestra unión con Dios no sea la correcta, que no estemos realmente unidos al Señor. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es estar unido a Él y estar en Él. Cierto es que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nuevamente nos dice que si alguno está unido a Cristo, en comunión con Cristo, y las cosas viejas pasaron y Dios hace cosas nuevas. Pero es muy importante que examinemos esto de que dice acá, son poderosas en nuestra unión con Él, en nuestra unión con Dios. Entonces lo que más tenemos que examinar es cómo estamos con Dios. Podemos decir que estamos unidos a Él. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo porque yo estoy unido a Cristo y por estar unido a Cristo, Él me da fuerza, Él me fortalece. Yo no venzo con las fuerzas mías, sino con la fuerza que me da Dios. Por eso la Biblia dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Él quiere vernos fuertes, quiere vernos saludables, pero sin Él nada podemos hacer. Y lo primero que tenemos que analizar es justamente nuestra vida de oración, porque justamente allí en nuestra devoción con Él, en nuestra oración, estamos comunicándonos con Él y ahí Él nos habla, ahí Él nos fortalece, ahí Él nos da fuerza, nos da dirección. Pero sepa esto que dice, poderosa en nuestra unión con Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. El que en mí no permanece será cortado y echado fuera, dice la palabra de Dios, se seca como una rama que es cortada del árbol. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Si yo, dice la palabra del Señor, es claro que el pecado es lo que nos separa de Dios, no es que la mano de Dios se haya cortado, ni que sus oídos estén tapados, sino que nuestros pecados hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos con Dios, hace cuánto que nos sentimos su presencia, hace cuánto que nos sentimos que Él nos habla. La palabra de Dios nos dice que Samuel, cuando lo llamó el Señor a Samuel,
Samuel no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Él todavía no tenía esa comunión con el Señor y no conocía la voz de Dios. El 5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nuestras oraciones son las que tienen poder para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos dice que en realidad las fortalezas están justamente en nuestra mente. La batalla se libra en el área de los pensamientos. Por eso, lo peor de todo no es el dolor, sino los pensamientos que acompañan al dolor. Lo peor de todo no es el dolor si es que estamos pasando por algún problema o necesidad o tal vez enfermedad. Lo peor de todo no es el dolor, lo peor de todo es los pensamientos que acompañan al dolor. Hay personas que están enfermas y no solo que están enfermas, sino que piensan que Dios los ha dejado, que Dios los ha abandonado y empiezan a pensar de esa manera. Entonces lo peor de todo no es el dolor, sino lo peor de todo es los pensamientos que acompañan al dolor. Si pensamos correctamente, vamos a obrar correctamente. Si pensamos negativamente, vamos a obrar negativamente. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es tan importante este tema de los pensamientos que las Sagradas Escrituras nos dice que la persona no es como la persona habla o tal vez como nosotros vemos, sino que la persona es como piensa. Come y bebe te dirá, pero su corazón no estará contigo, dice la palabra de Dios, sino que como piensa, así es la persona. Así que esto de los pensamientos es de mucha importancia. La Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos perseveran en el Señor. El Señor conoce aún nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están al descubierto delante de Dios. Así dice la palabra de nuestro Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra de Dios. Y también podría decir a la obediencia de Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver con todo esto la obediencia de Cristo? La Biblia dice que así como el pecado entró por Adán, por la desobediencia de Adán, y por Adán somos todos pecadores, por la obediencia justamente de Cristo, somos nosotros justificados. La palabra de Dios nos dice, acá nos habla de la obediencia de Cristo, y la obediencia de Cristo es la que nos justifica a nosotros. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Hacemos una pausa musical y luego continuamos por la predicadora.
cansada, no desesperes, espera en Dios. Espera en Dios, que Él viene pronto a socorrerte. Alma cansada, no desesperes, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios y en su amor. Oh, ven, alma cansada, espera en Dios y en su amor. Oh, ven, alma cansada, espera en Dios, confía en Él y en su amor. Alma cansada, con tus lamentos no resolverás. Por más que intentes, tus propias fuerzas no te bastarán. Alma cansada, no desesperes, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios y en su amor. Oh, ven, alma cansada, espera en Dios y en su amor. Oh, ven, alma cansada, espera en Dios, confía en Él y en su amor. Continuamos por La Predicadora, quien les habla, el pastor Antonio Villanueva de Iglesia de Dios. Estamos teniendo reuniones en la calle. Estamos teniendo reunión en la calle Burela y Chivilcoy en Oro Verde, kilómetro 36 de la ruta 3, los días domingo y jueves a las 16 horas. Los domingos a las 10 de la mañana y el próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos Santa Cena del Señor allí en la calle Burela y Chivilcoy. Así que estemos orando a nuestro Dios por esa Santa Cena que vamos a tener en el kilómetro 36 de la ruta 3. En la calle Burela y Chivilcoy, y también el jueves a las 16 horas tenemos reunión. Y también tenemos reunión en la calle Coronel Isleño 1918, Gregorio de la Ferrer. Coronel Isleño 1918, y allí tenemos reunión el día miércoles, y el día viernes también tenemos la Santa Cena del Señor. Coronel Isleño 1918, La Ferrere. Este día, hoy, a las 20 horas tenemos nuestro culto, y el día viernes vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Los días viernes lo hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios por el Instituto FIET. Estamos estudiando la palabra de Dios, hemos terminado
el curso Vida Abundante y vamos a continuar estudiando cómo predicar. Así que si a alguien tal vez le interesa, puede estar comunicándose con el pastor Antonio Villanueva. Sí, aquí en Coronel Isleño 19-18 estamos estudiando la palabra del Señor. Así es, en este instituto bíblico de los días viernes, si alguien quiere, puede venir. También vamos a estar teniendo la visita de una hermana, que esta hermana es locutora y ella también nos va a estar dando algunas clases para que nosotros podamos mejorar nuestro programa. Sí, así es. A partir del primer viernes del próximo mes también nuestra hermana Norma Sinesi nos va a estar dando clases de cómo justamente mejorar nuestros programas. Así que le queremos invitar, tal vez si a alguien le interesa, aquí en Coronel Isleño 19-18, a partir del primer viernes del próximo mes vamos a estar iniciando el estudio de cómo predicar y también de locución. El estudio de locución es completamente gratis, no hay que pagar absolutamente nada para venir a escuchar a esta hermana que es una profesional. Así que les invito justamente, si quiere usted mejorar su programa, ¿no es cierto? Hay una hermana que es locutora y que nos va a estar ayudando a hacer mejor justamente nuestro programa, porque a veces nosotros estamos muy contentos con el programa que hacemos, pero a veces ese programa que hacemos tiene muy pocos resultados y el Señor quiere también que podamos mejorar en ese sentido. La palabra de Dios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal y haz el bien. Así que Dios nos ayude. La Sagrada Escritura es clara y nos dice que no tenemos que confiar justamente en nuestra propia prudencia. Muy bien, seguimos entonces con el tema que habíamos comenzado. La palabra de Dios nos dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No es nada raro que estemos perdiendo la batalla porque no estamos usando las armas que Dios nos dio, las armas que Dios nos dejó. Esto es muy, pero muy importante entonces, que para poder lograr la victoria utilicemos las armas que el Señor justamente nos ha dejado. Nuestras armas, dice la palabra de Dios, no son mundanas, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y hacíamos énfasis en que tenemos que tener, ¿no es cierto?, nuestra vida unida al Señor, consagrada a nuestro Dios. Eso es muy, pero muy importante. Así que lo que dice la palabra de Dios es que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y sabemos justamente cuáles son esas armas que justamente el Señor nos ha dado: las armas de la palabra de Dios, la oración, y es así, la oración, el clamor a Dios, y tomar las armas de nuestro Dios es tomar la palabra de nuestro Dios. Y decíamos también que lo más importante de todo tal vez no es el dolor, sino que los pensamientos que acompañan al dolor. Así, los pensamientos que acompañan el dolor. Uno puede estar sufriendo y estar pensando justamente que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me escucha, y podemos
agravar nuestra situación por lo que nosotros pensamos, pero podemos ayudar cuando nosotros pensamos positivamente. La Biblia dice en Proverbio 23:6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no estará contigo. Así dice entonces, como la persona piensa, así es. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no estará contigo. Entonces hay que tener cuidado con esto, con lo que justamente estamos pensando. Usted a lo mejor está pasando por un problema de necesidad y está pensando que Dios no le escucha o que Dios se ha olvidado de usted y todo lo demás, y eso no ayuda en nada, realmente no ayuda absolutamente en nada para que usted pueda ser sanado o librado. Leemos entonces también en el libro de Isaías, en capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor está nuestra fortaleza de los siglos, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Así dice entonces la palabra de Dios, que Él guardará en completa paz aquellos que sus pensamientos perseveran en Dios. Bueno, si no tengo esa paz que viene del cielo, esa paz que viene de Dios, esa paz que vino Jesús a traer, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, y debe ser porque nuestros pensamientos se han apartado de Dios y estamos pensando en lo que no tenemos que pensar, porque Él guardará en completa paz. ¿A quién? Aquellos cuyos pensamientos perseveran en Dios, perseveran en el Señor, meditan en la palabra de Dios día y noche. La palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces tenemos que tratar de eliminar todas aquellas cosas que apartan nuestros pensamientos de Dios, del Señor. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Por eso deberíamos escuchar solamente aquello que sí nos edifica, aquello que nos ayuda a pensar en el Señor, y de esa forma nos vamos a estar fortaleciendo también en el Señor. El Señor guardará en completa paz en aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Entonces tenemos que pensar justamente en qué estamos pensando. Jesús en una oportunidad le dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y a veces justamente estamos turbados y tenemos pensamientos muy malos, muy feos. El Señor no quiere que tengamos esa clase de pensamiento. Pensamos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado, y no tenemos que pensar de esa forma. La Biblia dice que Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos persevera en el Señor. Y para poder pensar justamente en Dios, tenemos que meditar en su palabra. Seguimos escuchando buena música por La Predicadora.
de nada, Señor. Si yo soy como hierba del campo, que hoy florece y mañana no está. Soy la estrella que brilla en la noche, mas la aurora le indica el final. Soy la estrella que brilla en la noche, mas la aurora le indica el final. No te pido ni plata ni oro, porque quiero algo mucho mejor. Yo prefiero tu gracia en mi vida que la plata y el oro, mi Dios. ¿Quién soy yo sino un miserable sin tu gracia en mi vida, Señor? Soy cual árbol frondoso sin fruto, como nube sin agua, mi Dios. Ni por todo el oro del mundo yo te cambio, mi Cristo Jesús. Si teniéndote a ti en mi vida tengo todo y me siento feliz, ya muy pronto me iré de esta tierra y de aquí nada voy a llevar, mas mi Cristo me espera en la gloria, una hermosa mansión celestial. Mas mi Cristo me espera en la gloria, una hermosa mansión celestial. No te pido ni plata ni oro, porque quiero algo mucho mejor. Yo prefiero tu gracia en mi vida que la plata y el oro, mi Dios. ¿Quién soy yo sino un miserable sin tu gracia en mi vida, Señor? Soy cual árbol frondoso sin fruto, como nube sin agua, mi Dios. Muy bien, continuamos por la predicadora. Estamos en el programa que hemos titulado Libres por la Verdad. Quien les habla es el pastor Antonio Villanueva. Llegado un pedido de oración de Mari Atayades. Dice: pido oración por mi vida espiritual y Dios limpie mi hogar. Pongan sus manos a César Fabián Fernández por liberación. Y para que sucedan todas estas cosas, seguramente que habrá que examinar bien la situación. Yo le voy a dar mi celular para que usted pueda llamar y podamos a lo mejor entender mejor la situación. El celular del pastor Antonio Villanueva es 15 30 95 15 58. Le repito, el celular del pastor Antonio Villanueva es 15 30 95 15 58. Lo primero que le preguntaría a nuestra hermana Mari sería si ella está congregando, está yendo a alguna iglesia.
dice, por mi vida espiritual, y el apóstol Pablo dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, y en realidad esto es responsabilidad nuestra, alimentarnos espiritualmente, orar a Dios, clamar a Dios y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si hay alguna cosa pecaminosa que estamos realizando, debemos pedirle perdón a Dios y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y después dice que limpie mi casa o que limpie mi hogar. Con mi esposa Estela hemos estado nosotros trabajando cerca de 20 años en la cárcel, en la unidad 34 Melchor Romero, La Plata, y muchas veces vinieron justamente los presos a decirnos que vayamos a orar en su celda porque ellos no podían dormir, porque no podían concentrarse, además sentían ruido o sentían voces. Y entonces ellos nos llamaban para que nosotros fuéramos a orar por ese lugar. Y en la Biblia, en Segunda de Crónica, capítulo 7, Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y ahí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y ahí dice, perdonaré su pecado, pero también dice, sanaré su tierra. Así dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios, y especialmente se refiere a que la producción en el campo sería bendecida por Dios, pero también se pueden ir un grupo justamente de hermanos a orar dice la palabra de Dios que podemos ir a ese hogar, ¿no es cierto?, y orar. Pero si usted está congregando, está yendo a una iglesia, lo que debería hacer es justamente hablar con su pastor y contarle si en su casa o si puede ir justamente a su casa. Si no está congregando en ninguna parte, bueno, entonces puede llamarme y podemos ir a orar en su casa justamente para que suceda esto, que Dios limpie la casa, y Dios lo puede hacer. Hemos tenido testimonio justamente de personas que tenían problemas en su casa, que escuchaban voces o que le tiraban cosas y que le hacían brujería. Y bueno, el poder de Dios es mayor que todo eso. Así que Dios bendiga nuestra hermana Mari. Luego tenemos otro pedido que dice, quería pedir oración por la salud de mi hijo Tiziano. Así que vamos a orar por Tiziano. Dios lo hizo a Tiziano en el vientre de su madre con un plan y con un propósito, y Dios va a cumplir su propósito en Tiziano. Tiziano no está en esta vida de pura casualidad. Dios lo hizo en el vientre de su madre, Dios lo trajo, y por eso tenemos que orar por nuestro hermano Tiziano. Para Dios son todas las cosas posibles. Hemos visto al Señor resucitar muerto, limpiar leproso, y Jesús no ha cambiado. Así que creemos que realmente Tiziano va a caminar bien y va a ver bien, porque Dios es todopoderoso. Pero tenemos que unirnos al Señor en oración. Así que nuevamente le tendría que preguntar si está congregando, si está yendo a la iglesia.
Y si no está congregando, no está yendo a la iglesia, puede llamarme y podemos ir a orar por Tiziano. De vuelta le digo el teléfono del celular del pastor Antonio Villanueva es 15 30 95 15 58. Hacemos una pausa musical y luego continuamos. Continuamos con la predicadora, quien les habla, el pastor Antonio Villanueva, y justamente vamos a estar haciendo una oración, ya vamos a estar finalizando con esta oración. Nuevamente le recuerdo el celular del pastor Antonio Villanueva, si todavía usted no lo ha agendado, que es el 15 30 95 15 58. Y oramos a Dios. Señor, queremos pedirte, especialmente por Mari, que tengas tu misericordia de ella, Señor amado, pueda fortalecerle espiritualmente. Bendecimos su hogar, bendecimos su casa y te pedimos, Señor, que envíe a tus ángeles guardianes que acampen a su alrededor. Te pedimos que bendiga, Señor, a César, en el nombre de Jesús de Nazaret, a Fabián, a Fernández, Señor, para que sean completamente libres. Te rogamos también por Tiziano, Señor, que tu mano de amor, tu mano de misericordia esté obrando en su vida. Tú lo formaste en el vientre de su madre con un plan y con un propósito. Declaramos que cumplirás tu propósito en Tiziano. Le bendecimos, Señor, te rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esto ha sido todo.
y será hasta el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana. Que Dios les bendiga.